¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos. Mi nombre es Priscila Arnés y vas a estar estudiando conmigo la lección número 10 titulada El tercer viaje misionero de Pablo. Y no podemos comenzar el estudio de esta lección sin antes leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos 20:24, donde dice: pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, realmente él es todo un personaje. Ya en videos anteriores hablamos de su primer y su segundo viaje, pues hoy nos toca hablar del tercer viaje misionero de Pablo. En su vida podemos ver una gran transición que pasó de ser perseguidor de cristianos a ser uno de los más grandes evangelistas de toda la historia. Podemos ver a lo largo de toda la vida de Pablo que él desafió a hechiceros, a adivinos, a funcionarios del Estado, que él resucitó muertos, que él fue apedreado. Realmente en toda su historia podemos ver que Pablo es un ejemplo a seguir. Ahora sí, comencemos con el tercer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo estaba en Éfeso había mucha gente que se oponía a todo lo que Pablo decía. ¿Pero por qué? Quiero que nos contextualicemos un poco sobre cómo era Éfeso en ese tiempo. Éfeso era la capital del comercio, de la industria, del entretenimiento y de muchos más. Es como decir Dubái ahora en nuestro tiempo. Es donde está la gente más rica, donde más comercio se mueve, donde más dinero se mueve, la gente más inteligente. Éfeso era un lugar así. Y ahí estaba el templo de Artemisa, que era la diosa de la casa. Entonces, como ese pueblo era tan idólatra, gracias a que estaba ahí el templo, mucha gente se aprovechaba de eso y basaba su trabajo en eso. Por ejemplo, los plateros hacían cosas como joyitas o recuerdos relacionados con Artemisa, y ese era el sustento para muchas familias, para muchas personas que vivían ahí. Entonces, cuando Pablo fue a predicar el evangelio diciendo que el único Dios que existía era el Dios, nuestro Dios, mucha gente se enojó y fue en contra de eso, porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida. Ellos estaban ya marchando con un estilo de vida, se podría decir. Y cuando Pablo fue y les dijo, no, esto no está bien, mucha gente se enojó y fue en contra de todo lo que Pablo decía. Entonces, aquí entra la pregunta: ¿cómo es que Pablo llegó a tanta gente que era tan idólatra y que su sustento de vida era eso? ¿Cómo Pablo pudo cambiar la mentalidad de personas que vivían de eso? Y bueno, para responder esta pregunta me gustaría leerte un párrafo de la lección que realmente llamó mucho mi atención, que dice: el discipulado significa ser un líder siervo, sacrificio que Cristo mismo ejemplificó. Pablo mismo fue un siervo de Cristo y estuvo comprometido a ser consejero y guía para líderes que continuaran la causa de Cristo en Éfeso en su ausencia. Se veía a sí mismo como un siervo de Cristo. Cuando un hombre se ve a sí mismo como verdadero siervo de Cristo, tomará la toalla y la vasija como lo hizo Jesús y servirá a otros por amor. Pablo cumplía todas las normas, todas las leyes judías, y él sabía que esas cosas no eran esenciales, no eran necesarias para la salvación, pero él aún así lo seguía como para que nadie pueda ir y tacharle y decirle, no, tú no haces esto, tú no haces aquello. Entonces lo que Pablo decía era como que agarraba todas esas leyes, las cumplía, pero sabía que no era necesario para salvarse. Pablo era una persona transparente, siempre hacía las cosas correctas y no había quien le pudiera decir que estaba haciendo algo mal. Bueno, es verdad que Pablo pasaba por muchos peligros, por muchas pruebas, pero él siempre estaba confiado. Él siempre tenía la esperanza de que Jesús iba a obrar en su vida, que él iba a mover los caminos para que todo salga bien. Y es importante entender que Pablo no estaba ciego a las situaciones. Pablo sabía que había muchas cosas malas que le estaban pasando, era consciente de todas las pruebas que estaban viniendo, pero él tenía una confianza tan grande en Dios que él podía decir que cualquier cosa que pase era porque Dios lo quería así. Y esta confianza no fue algo que simplemente llegó y ya, sino que Pablo la ganó por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. O sea, él realmente estaba en una tal comunión con Dios que sabía que todo lo que pasaba era por su voluntad. Bueno, y creo que esto es algo que ya repetí en muchos videos, pero realmente me gustaría recalcarlo mucho porque creo que es algo muy importante.
como cristianos, nuestra vida no siempre será perfecta. Al igual que Pablo, pasaremos por luchas, pasaremos por pruebas, por veces que vamos a querer desistir, pero nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Y yo creo que nuestro objetivo es poder decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que cuando tú y yo podamos estar tan seguros y poder decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo creo que estaremos en un buen camino. La historia de Pablo realmente es una historia muy bonita y es una historia muy larga, pero estamos hablando de ese Pablo que escribió tantos libros en el Nuevo Testamento, que realmente son libros que si tú los lees llegan al corazón. Ese Pablo que pasó por una gran conversión, y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, quisiera recalcar esto, realzarlo, que cuando Pablo tuvo la conversión de ser el perseguidor de cristianos a ser el gran evangelista de la historia que nosotros conocemos, fue un proceso que realmente llegó a cambiar su vida, porque es así, en el momento en que tú tienes una conexión con Dios, en el momento en que tú te entregas a Dios, tu vida no es igual. No conozco persona, no hay persona que haya tenido una relación con Cristo, que se haya encontrado con Cristo, que haya tenido un encuentro con Cristo y que su vida haya seguido igual. En el momento en que tú aceptas a Dios, en el momento en que tú tienes una conexión con Dios, encuentras a Dios, tu vida no es la misma, tu vida cambia. Y en el momento en que Pablo tuvo esa conexión con Dios, cuando Pablo se encontró con Dios, no hubo quien pueda destruir, arruinar el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo. Y ya para ir terminando, me gustaría volver a leer el versículo de memoria porque realmente me gustó mucho, donde dice: pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues esa es nuestra vida, poder dar testimonio a todas las personas, poder llevar el mensaje de salvación a todas las personas, poder tener una comunión tan grande con Dios que estemos seguros de que todo lo que pase, todo lo que vaya a pasar es por obra y gracia de Dios, tener una confianza plena con Dios, al punto de decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y chicos, esta fue la lección de esta semana, espero que te haya servido de mucho. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te invito a que vayas este sábado a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio porque te estaremos esperando. Y el reto de esta semana es muy sencillo. Quizás mucha gente ya lo haya escuchado porque es algo que se hace mucho, pero me gustaría que tú lo hagas. Es hacer una oración, no importa cuán larga o tan corta, pero sin decir el por favor ni el gracias. O sea, simplemente hablando a Dios como si fuera un amigo. Realmente a mí eso me ayuda mucho. Espero que a vos también te pueda ayudar y ese es el reto. Espero que lo puedas cumplir. Y conmigo es hasta la próxima semana. ¡Chao!